Filipenses capítulo 2. Capítulo 2 hemos estado estudiando el tema que yo he titulado Una iglesia irreprensible. Alguien me preguntó, ¿no? De los que ven nuestros videos por Facebook o por YouTube, me dijo, ok, pero todavía yo no entiendo por qué es una iglesia irreprensible, porque has hablado de tantos temas. Claro, lo mejor está al final vamos a ver por qué es una iglesia irreprensible. Pero bueno, vamos a dar un adelanto hoy, rápidamente, muy someramente. ¿Por qué es una iglesia irreprensible? Porque en esta carta están escondidos unos principios que como iglesia tenemos que practicar. El primer principio que encontramos en el capítulo 1 es el principio de la oración mutua, el orar el uno por el otro. Una iglesia que es irreprensible es una iglesia que pasa tiempo orando el uno por el otro. Pablo dice que oraba por ellos y les pedía a ellos que oraran por él también. O sea, ese intercambio de oración los unos por los otros hace que nosotros seamos una iglesia irreprensible. El segundo principio, que tenemos el principio de que el cristiano tiene una filosofía de vida. ¿Cuál es la filosofía de vida? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El cristiano no está improvisado ni ignora el propósito por el cual existe. Él sabe que él vive para Cristo, porque si estamos dispuestos a vivir para Cristo, vamos a estar dispuestos a morir para Cristo en un momento dado. Dios quiera que no nos pase nada, ¿verdad? Pero tenemos una filosofía de vida. No vemos la muerte como un enemigo, sino más bien como el puente que nos va a trasponer hasta Dios directamente, porque nos va a llevar a la presencia del Señor. El tercer principio que encontramos aquí es el principio de la humillación y la obediencia en el capítulo 2, cuando dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo, tomando a Cristo como referencia, que siendo Dios se despojó de su gloria, abandonó su gloria y vino a la tierra con 7 pasos descendentes, y luego el Padre lo llevó por 7 pasos ascendentes hasta la exaltación misma, llevándolo a retomar su estado de gloria. Nosotros nos damos cuenta que esa referencia debe ser aplicada para nosotros como cristianos. Entonces, los cristianos practicamos lo que sabemos en la vida práctica. Ese es el principio, valga la redundancia, ¿no? El principio no, es que conocemos lo que Cristo hizo, y como Cristo hizo eso, yo me humillo, tengo a los demás como mayor a mí mismo, lo estimo como alguien superior a mí mismo, practico estos principios de la fe cristiana que se ve revelado en mi amor hacia los demás. Eso es el principio de la humillación, más bien de las relaciones interpersonales, y el principio de la obediencia, porque hay un estándar muy alto que les dije, ¿verdad? Que sea que esté Pablo, esté el líder, esté el ministro de Dios allí, nosotros obedecemos, pero sea que no esté, igual obedecemos, porque es fácil obedecer cuando estamos siendo supervisados, pero difícil obedecer cuando no estamos siendo supervisados. Pero como tenemos a Cristo como referencia, aunque no lo veamos a Él, sabemos que Él nos está viendo, y obedecemos porque lo amamos, porque nuestra motivación es el amor. Otro principio importante que vemos en este capítulo 2, y es el que vamos a tratar el día de hoy, aunque no me voy a enfocar en el principio porque lo vamos a ver al final, repito, es el principio de la cooperación. Así que abra su Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 19, y ya vamos a ver otros principios más adelante, los cuales no me voy a adelantar, aunque en el capítulo 3 vemos otro principio, que es el principio de la recompensa. El Señor recompensa al cristiano. Ok, vamos a ver el capítulo 2, versículo 19. Dice Pablo las siguientes palabras. Aquí vemos el principio de la cooperación. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, de su condición espiritual, de su situación, cómo están andando las cosas. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Quién se interesaba por los creyentes de Filipo? Timoteo. Sí, era un ministro de Dios, sincero, animoso, una persona que tenía muchos créditos. Tanto crédito tenía Timoteo, y aquí yo lo tengo que resaltar el día de hoy porque aquí estamos viendo el principio de la cooperación, que Pablo menciona en Hechos de los Apóstoles, se menciona 6 veces. Timoteo se menciona 6 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En todas las cartas del apóstol Pablo vamos a encontrar a Timoteo. 17 veces mencionó el apóstol Pablo en sus cartas, en sus 13 cartas, a Timoteo. Y en Hebreo, que es una carta anónima que no sabemos quién escribió, se menciona una vez. Entonces, si sumamos 6 más 17, ustedes que son matemáticos, más 1, ¿cuánto es? 24, creo. 24. Estamos mal en matemáticas. Tronaron en matemáticas, Pablo? Decimos nosotros, ¿no? 6 más 17 más 1, 24. 24 veces se menciona. No hay un personaje en la Biblia de quien se tenga tanta referencia como de Timoteo. Debe ser alguien prominente, debe ser alguien importante. Timoteo es una persona prominente que había resaltado y que no había pasado desapercibido frente a los líderes, porque no solamente es reconocido por Pablo, sino también por los apóstoles. Y recuerdan en el capítulo 16, cuando se fundó la iglesia de Filipo, que Pablo antes de eso Pablo lo introdujo del ambiente judío, pero no tenía mucha aceptación. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda? Porque su mamá era judía, pero su papá era griego, o sea, era gentil. Entonces él, como su padre era griego y la mamá era judía, él tenía raíces judías y tenía raíces griegas.
pero el más importante era la raíz griega, porque era de su padre. Y ahora, ¿qué hizo Pablo para meterlo y convertirlo en un instrumento útil? Lo circuncidó para que pudiera tener aceptación en el círculo judío al cual él iba a ministrar. Entonces vean ustedes la obediencia, pues no, pero que yo soy griego, mi hilo consanguíneo es griego, ¿cómo tú me vas a circuncidar? Él no puso ningún pretexto, tenía un deseo de servir al Señor, porque ahí dice que creía en el Señor. Eso lo encontramos en Hechos capítulos 16. Y era también Pablo lo hizo contra su misma creencia. Claro, Pablo sabía que eso no era nada, más adelante él va a explicar, la circuncisión no es nada, pero para evitar, tú sabes, que criterios y poca aceptación, ellos solamente creían que la palabra venía de los judíos. Esa era la razón. Como ellos creían que la palabra venía de los judíos, ¿cómo va a venir un griego a predicarme a mí? Las mujeres eran un cero a la izquierda en ese tiempo, tristemente decirlo. La mujer era un cero a la izquierda y no tenía credibilidad. Para poder tener credibilidad y por lo menos alguien le prestara sus oídos, él tenía que ser judío. Esa es la razón. Claro, en este tiempo ya no se puede hacer eso, pero es un caso único y específico que no tiene repetición en la historia. Yo conozco otros pastores que se han ido a Israel y se han circuncidado, ¿no? Y que para tener aceptación allá, no, ya eso ya es una excusa, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Ya me puse bravo, ya. Lo cierto es que vean ustedes que aquí encontramos el principio de la cooperación. Porque ¿qué dice Pablo de este personaje? Yo quisiera que ustedes se hicieran un perfil, hermanos, de este hombre. Vamos a leer el versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Qué quiere decir eso? Que había mucha gente que servía al apóstol Pablo, que había mucha gente que colaboraba, que había mucha gente que prestaba sus servicios y sus dones, sus talentos, sus habilidades, sus destrezas, sus capacidades en la iglesia del Señor y colaboraban con el apóstol Pablo. Y si creen que no es así, nos podemos ir a ahorita lo vamos a ver, Romanos capítulo 16, donde Pablo hace un reconocimiento público, nos rueda la cortina así y dice, mire, ¿saben por qué yo soy trascendente? ¿Saben por qué yo he llegado tan lejos? No crean que, bueno, primero porque tenía el don de Dios y porque Dios lo llamó y porque Cristo estaba con él y se estaba respaldado por el Espíritu de Dios, eso es lo principal. Pero detrás de todo esto están toda esta gente que han colaborado conmigo para que yo trascienda de la manera que he trascendido, para que yo llegue tan lejos como he llegado. El ministerio del apóstol Pablo es el ministerio más grande de toda la Biblia en el Nuevo Testamento. Bueno, después de Cristo, ¿no? Hay que aclararlo. ¿Pero por qué? Dice, solo no podemos, hermano. Un ministro, un pastor, no es nada si la iglesia no lo apoya. Y aquí estamos el principio de la cooperación. O sea, esto no es un trabajo del pastor. La iglesia no funciona porque el pastor está allí. El pastor, yo puedo ser muy pastor, pero si no tengo personas que me ayuden, que colaboren conmigo, que me apoyen, que estén ahí soportándome, ¿verdad? Lamentablemente, porque a nosotros los pastores, hermano, nos toca muchas veces mandar mensajes de ánimos, animar a la gente, aconsejar a la gente, ayudar incluso a veces hasta monetariamente a los demás, y lo hacemos con todo gusto. Pero nosotros muchas veces, la gente nos estigmatiza y nos pone en lo alto y dice, wow, mira, este es un pastor, este no debe necesitar nada. Nosotros también necesitamos palabras de ánimo. El 60-70% de los pastores, estadísticamente, especialmente aquí en los Estados Unidos, no estamos hablando globalmente, mueren de infarto porque se cargan de los problemas de todo el mundo. Ellos están aconsejando y dándole a todo el mundo, pero a ellos nadie les da palabra de ánimo, a ellos nadie les manda un mensajito, un testigo, algo, ¿verdad? Y esto es uno de los principios que como iglesia, una iglesia saludable, una iglesia es irreprensible, cuando también toma en cuenta a sus ministros, a sus líderes, están pendientes. ¿Cuándo fue la última vez que usted le escribió un correo al pastor Brandon? Y yo veo que él siempre nos está mandando correo. Nadie le dice, hermano, estoy muy contento por sus prédicas, gracias. Y a veces él está ahí afuera esperando que le salude. Mucha gente pasa ni lo saluda. O sea, es un ejemplo que les doy práctico. Qué bueno acercarse y gracias por la palabra de hoy. El Señor ministró a mi vida, que Dios te siga usando, voy a seguir hablando por usted. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque ellos nos dan y nosotros quedamos. Puede ser que demos monetariamente, puede ser que ofrendemos, puede ser que apoyemos monetariamente, pero se necesita algo más. Necesitamos también dar palabras de ánimo. Eso es el principio de la cooperación que estamos viendo aquí, ¿no? El apóstol Pablo nos va a rodar la cortina, repito, en el capítulo 16 de la carta a los romanos, que por cierto, ¿quién escribió la carta a los romanos? Lo estudiamos aquí. Es una carta cuyo autor intelectual es Pablo, pero quien la escribió fue... Empieza por T. Teófilo. No estés adivinando, como le dices a los chiquillos. Tercio. Tercio. Bueno, no importa, estamos desarchivando lo que ya teníamos por ahí, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que a Pablo lo apoyaba mucha gente. Vamos a irnos precisamente a Romanos capítulo 16 para que ustedes vean. Muchas de las cartas de Pablo fueron escritas por alguien, escribientes. Sí. Porque él me tenía problemas en la vista. Sí, exactamente. Sí, hubo mucho. Juan Marcos ayudó mucho al apóstol Pedro, también colaboró con el apóstol Pablo, estuvo Bernabé, estuvo Tercio y mucha gente que aquí vamos a ver ahorita que también colaboraron como escribientes
o como secretarios del apóstol Pablo, porque él no podía ver, o de repente estaba en una condición en la cárcel, estaba amarrado, o quién sabe en qué condición estaba, que daba las palabras y alguien lo ayudaba como secretario a escribir. Imagínense, ese es el principio de la cooperación. Alguien pudiera decir, no, que se muera allá en la cárcel, que no mande fanático y religioso, ¿verdad? Y loco. No, allá iban ellos a traer sus ideas para acá, para la iglesia. Y desde la cárcel Pablo nos estaba dando ánimos, que es lo que hemos visto en esta carta a los Filipenses. Capítulo 16. Pablo va a dar unos saludos personales, pero más que un saludo es un reconocimiento a la gente que trabajaba para él, o para que su ministerio fuese grandioso. Mire lo que dice capítulo 16 a los romanos, dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Os recomiendo además nuestra hermana Febe. Ahí viene la primera persona, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos. ¿Y aquí más? Y a mí mismo. Y aún a mí mismo. O sea, que aquí vemos a una mujer. O sea, que Pablo nada más no estaba rodeado de hombres. También había mujeres apoyando al apóstol Pablo. Y ahora Pablo la está reconociendo y dice: mira, esta mujer ha ayudado a muchos. A mí me consta. Pero no solamente me ha ayudado a muchos, también me ha ayudado a mí. O sea, vean ustedes que en un momento, o sea, que Pablo no era la última pexicola en el desierto que no necesitaba de nadie. Necesitaba, hermano, el impulso y el apoyo de los demás, la colaboración, la cooperación de los demás para él poder llevar a cabo su ministerio. Y ahora él lo está reconociendo. En todas sus epístolas. En todas sus epístolas. Oren por mí. Sí, Señor. Entonces aquí encontramos el primer personaje, Febe. Dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores. Mira cómo dice: mis colaboradores en Cristo Jesús. O sea, aquí tenemos dos colaboradores más. Dice que, y ahora dice, ¿de qué manera apoyaron a Pablo? Dice que expusieron su vida por mí. Imagínate el grado de compenetración, de identificación que tenían con el apóstol Pablo, de cooperación por la obra del Señor, que estaban dispuestos a morir por defender la vida del apóstol Pablo. Imagínense ustedes, hermanos, el nivel de amistad que había allí en una iglesia saludable. Sus miembros están bien compenetrados, los unos a los otros. Están dispuestos a dar la vida el uno por el otro. Eso fue lo que Cristo nos dijo. ¿No fue lo que dijo Cristo, de que nos amemos los unos a los otros? Y que no hay mayor que que uno ponga su vida por los demás, por sus hermanos. Lo que Cristo hizo es nuestra referencia. Pero nosotros muchas veces hasta nos vemos aquí y nos olvidamos de los demás. Es bueno mandarse mensajes el uno del otro. Tengan los teléfonos de cada uno y desen palabras de ánimo en el día. Mira, estuve meditando en la palabra, me leí este versículo bíblico, me ministró a mi vida, me tocó en mi corazón, me está ayudando a cambiar esta actitud y quise compartirlo. O sea, contigo, para que también de repente, es una manera, hermano, como estamos tenemos que estar interconectados. Hay mayor fuerza, hay mayor ánimo, hay mayor energía para seguir trabajando en el Señor. Pero si nos desconectamos totalmente, nos desanimamos, nos podemos desanimar. Vea lo que dice ahora Pablo, dice: expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias. Ahora Pablo le está reconociendo, le está agradeciendo, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, ¿dónde habían estos gente ministrado? En un contexto gentil, en el contexto de los gentiles, donde el evangelio no se conocía. Ahora dice: saludad también a la iglesia de su casa, o sea, de la casa de estos dos personajes. Saludad a Epeneto. Yo no sé cómo hay gente luchando por conseguir nombre para sus hijos. Aquí hay una cantidad de nombres. Ya tenemos a Febe, a Priscila, a Aquila, a Epeneto. Ahora dice Pablo: amado mío. Oye, para que lo llame amado mío, tiene que haber una conexión grande. Amado mío. O sea, yo lo amo. Yo amo a este personaje, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. O sea, que se lo había ganado Acaya. O sea, Acaya era un colaborador de Pablo también, es otro colaborador. Pero Acaya había predicado y se había ganado a Epeneto para Cristo. Es el primer fruto. O sea, que vean que usted podría, bueno, pero está conectado con Pablo, porque Acaya es fruto de Pablo, pero ahora Acaya, vean cómo es una iglesia saludable, es una iglesia que se multiplica. Cuando tú vas y le hablas a otro de Cristo y traes a otro a Cristo y lo traes, o sea, aunque vengan, el fruto es algo que viene es como una cadena, pues, prácticamente. Entonces Pablo, mira, Acaya es fruto mío, pero Acaya tiene un fruto que es Epeneto, es fruto, y él lo está reconociendo por eso. O sea, que alguien que trabajaba, que evangelizaba. Dice ahora: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Mucho. Vean ustedes, hermanos, resalten esas palabras. Saludad a Andrónico, otro nombre, mira, buenísimo para tu hijo, Karina. Y a Junías, mis parientes, eran familiares de Pablo aparentemente, y mis compañeros de prisiones. Muchas veces, no necesariamente habían estado presos, pero estaban allí con Pablo en la cárcel, apoyándole y brindándole el apoyo moral, físico y espiritual que necesitaba Pablo, y emocional, ¿no? Que muchas veces se necesita en una cárcel. Probablemente en algún momento también estuvieron en la cárcel.
No nos dice, pero podemos especular ahí. Puede significar que estuvieron presos o puede significar que estaban allí apoyando. Como sea, igual había una conexión con ellos, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Es decir, que esta gente eran cristianos antes que el apóstol Pablo. Dice que eran parientes de él. Sí, eran como familiares del apóstol Pablo. O sea que veamos ahora la influencia también que Pablo, aunque perseguía a la iglesia, tenía parientes cristianos antes de que él se convirtiera. Ves que la Biblia es bueno porque nos va revelando detalles importantes. Ahora dice, saludad a Amplias, otro nombre pues, amado mío en el Señor, amado mío en el Señor. Ahí no nos dice qué hizo él o esto, pero lo amaba Pablo. Pablo lo amaba. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, otro colaborador. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Aprobado en Cristo, imagínate, aprobado en Cristo. Ya tendremos que buscar allá cómo presentarse como un obrero aprobado, que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que trace bien la palabra, que, bueno, que tenga frutos, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas. Aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa. Ese nombre me gusta para la próxima hija mía. Las cuales trabajan en el Señor. ¿Escucharon? Las cuales, eran mujeres, las cuales trabajan en el Señor. Mujeres que trabajaban, ¿verdad? Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. No crean que el apóstol Pablo no ve, hermano. Él veía quienes trabajaban. Vean cómo Pablo dice aquí. Las cuales trabajan, todavía lo hacen, trabajan en el Señor. La cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Sí? Lo que quiero ver es que, vean ustedes en el versículo 12 dice, las cuales trabajan en el Señor, pero no dice que trabajan mucho. Pero luego en el mismo 12 más adelante dice, la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Vean cómo Pablo sí veía el trabajo de la gente. Los líderes vemos quiénes trabajan, quiénes se involucran, quiénes están cooperando. Aunque uno no quiera hacerlo, tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que hacerlo porque esto habla de la fidelidad. Y aquí vemos a un apóstol Pablo que sabía quién trabajaba mucho, quiénes estaban dispuestos a dar su vida por él. Y vemos la escala, que hay escalas diferentes de gente que se involucraba y que estaba dispuesto a hacer lo que sea por el Señor. Pero todo esto estaba impulsando el ministerio paulino, el ministerio del apóstol Pablo. Por eso Pablo llegó a ser tan grande, toda esta gente, y en cada carta él reconoce, él nunca pasó por alto a aquellos que le sirvieron y que le apoyaron y que colaboraron. Y es muy importante entender, hermanos, bueno, vamos a leer el versículo 13 antes de que continúe dándoles las ideas aquí. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. No nos dice, pero no es que Pablo tenía una madre aquí, sino que esta mujer se comportaba como una mamá para Pablo. Aquí tuvo alguien que le apoyaba de tal manera que él la veía como su mamá. Imagínense ustedes el apoyo que esta mujer le dio. ¿Qué hace una madre? Lo protege, una mamá provee, una mamá aconseja, una mamá cuida. Este hombre había recibido todos esos beneficios de esta mujer que está allí, ¿no? Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, muchos nombres, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. No nos dice qué hicieron, pero los mando un saludo. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están en ellos. Pocos los pastores predican de esto porque no son nombres, no, pero es que hay un motivo, hay una razón. Dice, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, que significa un beso, ¿verdad? Con un beso. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Entonces aquí vemos nosotros, y aquí podemos seguir leyendo, pero aquí vemos nosotros que es suficiente para ver cómo el apóstol Pablo dice, mire, ustedes están viendo al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo no se vale por sí solo. Tengo el respaldo del Espíritu de Dios, tengo el respaldo del Señor, pero el Señor me ha rodeado de gente que coopera, que me ayuda, que colabora, que está dispuesto a dar mi vida. Algunos trabajan poco, otros trabajan mucho, pero están allí inspirándome a mí para seguir adelante, para yo poder seguir adelante llevando el ministerio, pues. Y abrió la cortina y nos muestra esta lista para reconocerlos públicamente. Lo mismo lo que está haciendo aquí en la carta a los Filipenses. Vamos a volver otra vez a Filipenses. Con esto quiero decir, hermanos, que una de las cosas importantes que nosotros tenemos que entender, y esto es un principio muy importante, es que cuando nosotros colaboramos con los hombres de Dios, que Dios pone a nuestro lado para que nos enseñen, todo lo que ese hombre o esa mujer hagan en el Señor, debido a las conexiones que usted ha hecho con Él y debido a la ayuda y la contribución y la colaboración que usted haya hecho con Él, usted se hace partícipe de las recompensas de ese hombre de Dios también. Les voy a poner un ejemplo
ejemplo práctico. Por ejemplo, yo estaba, no voy a decir nombres porque no quiero que nadie se sienta aludido ni nada, ¿verdad? Y esto, pero yo estaba grabando con una computadora vieja que se le tenía la pantalla partida y era incómodo, pero yo lo hacía porque mi deseo de evangelizar, que es el llamado que siento de parte de Dios, es mucho. Y bueno, y grababa así, y hacía un esfuerzo y grababa, no me podía distinguir yo cómo quedaba ahí. Después veía los videos en el teléfono y me daba cuenta lo torcido y lo feo que quedaba ahí, ¿verdad? Y todo. Una hermana vio esa necesidad y un día me llamó y me dijo: hermano, estoy por aquí por Best Buy, yo quiero regalarte una computadora. Y yo le digo: hermana, pero ya va, o sea, ¿por qué y para qué? Pero yo a la larga no pude llegar allá, pero llegó con tremenda computadora de última generación, de 16 GB, de 3 terabytes. O sea, estoy hablando de una máquina en potencia. Y a partir de ahí, mis videos se ven con mejor calidad. Cada vez que yo subo un video, o que yo estoy grabando un video, esa hermana y el esposo de esa hermana me vienen a la mente. Y yo oro por ellos, le doy gracias a Dios. Pero cada vez que alguien me contesta o hace comentarios en esos videos, yo también veo la recompensa, que aunque yo me siento contento porque alguien fue bendecido con la palabra, de esta manera yo también veo el fruto que también es traspolado, la bendición que es traspolado hacia esos hermanos que han colaborado conmigo en este sentido. Entonces alguien dice: oye, tremendo que se me den calidad. Sí, pero yo por mí mismo, yo no me hubiese podido comprar una computadora de esta manera. Mi sueldo no me da, soy maestro, los maestros no ganamos bien, pero Dios tocó a alguien para hacerlo. Y lo mismo puedo decir de cada uno de ustedes, que a veces yo vengo acá y algunos me ayudan, me dan una ofrenda o colaboran conmigo. Yo no pido eso, hermanos, de verdad, porque a pesar de que uno gana poco, yo puedo cubrirme los gastos de la gasolina y venir para acá porque yo sé en quién he creído y sé que Dios al que llama lo sustenta, lo sostiene y le provee. Le dijo a sus discípulos: no lleven cobre, no lleven plata, no lleven alforja, no lleven nada, porque el obrero es digno de su salario. Ustedes vayan allá y yo voy a permitir que gente abra sus puertas. En Mateo, capítulo 10, el capítulo de los apóstoles, capítulo 10 de Mateo, dice: ahí yo voy a proveer porque el obrero es digno de su salario. Amén. Entonces Dios siempre provee, Dios siempre ayuda y toca, pero lo cierto es que aquellas personas que entienden el llamado de un hombre y de pastores, de sus ministros, y no lo digo para que ustedes lo hagan conmigo, pero cada vez que nosotros hacemos un trabajo, el cual lo involucra a usted porque usted ha participado, porque usted ha colaborado, usted tiene su recompensa. Aunque usted no lo ve aquí, tiene su recompensa. Y probablemente el Señor también lo recompensa aquí, obviamente, ¿verdad? Porque Dios multiplica, porque Dios provee, porque Dios da. Pero bueno, ese es el principio de la cooperación y es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo el día de hoy aquí. Ninguno de toda esta gente que estuvo aquí, que hubo gente que tuvo deseos de dar su vida por él, dice Pablo que ninguno de esos colaboradores, probablemente de esa lista que tenemos ahí de otros, tenían tanto ánimo. Versículo 20, 2:20. A ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Es decir, que aquí tenemos dos características de Timoteo. Número uno, era animoso. Hermano, una iglesia saludable tiene 5 principios que yo quisiera dárselos a ustedes el día de hoy. Número uno, yo le llamo la visión Jesús. Y con esta misma visión trabajamos nosotros en Venezuela. ¿Por qué yo le llamo la visión Jesús? Porque número uno, juntos adoramos a Dios, juntos. La adoración no pertenece a un grupo, al grupo de alabanza, al grupo de adoración. La iglesia tiene que cantar, la iglesia tiene que ministrar a Dios. Y la adoración no solamente canto, es también un estilo de vida, es una vida testimonial. Juntos adoramos a Dios. El segundo principio es estrechar lazos de amistad, lo que acabamos de hacer el día de hoy, que comimos unas arepas, la semana pasada nos comimos un sancocho o sopa o hervido en casa de nuestra hermana Alexandria. Unos días nos hemos comido una carne asada en casa del hermano Erasmo. A veces nos hemos comido un mondongo, no sé cómo le llama la hermana, en casa de la hermana costarricense, nuestra hermana Cecilia, o el hermano nos ha invitado. Algunas veces yo le he dicho: no puedo, y ya no me invitó más, pero hoy nos trajo café, ¿verdad? No se ponga bravo por eso, ¿verdad? Nos hemos comido unos pozoles, mojarra, nos han invitado a comer, pero eso es estrechar lazos de amistad. Es la segunda cosa, tenemos que tener compañerismo, eso es comunión, eso es compañerismo. Luego tenemos saber más de Jesús. Una iglesia saludable se interesa muchísimo por saber más de Cristo, de Jesús, del Señor, la palabra de Dios, discipulado, formación. Aquí pasamos 1 hora y media estudiando la Biblia todos los domingos, porque una iglesia saludable tiene que estar enterada de lo que cree, de lo que sabe. Respondemos a preguntas e interrogantes que ustedes puedan tener. Estamos abiertos a las interrogantes, aunque yo hablo más de la cuenta, ¿verdad? Pero es que tengo tanto contenido por darles a veces que no doy oportunidades para las preguntas. Pero si tienen preguntas me pueden mandar un mensaje: hermano, me llegó esta duda de lo que habló. Saber más de Cristo, saber más y más del Señor. La U este es el punto que quiero resaltar: urgencia de servicio. Urgencia de servicio, eso lo vemos aquí, que es lo que estamos viendo aquí. A ninguno dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo.
Este era alguien que le urgía servir. Era alguien que estaba muy animoso por servir. Quería servir y servir mucho más. Quería sobresalir por encima de los demás. ¿En cuanto a qué? En cuanto a servicio, en cuanto a colaboración, en cuanto a involucrarse. Este era Timoteo. Y por último tenemos que una iglesia saludable es una iglesia que sigue la gran comisión. La gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Evangelización. Eso, que dijo Cristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, con esta visión Jesús, tal vez usted se pueda aprender. Una iglesia saludable tiene que tener 5 cosas. Si en algún momento usted tiene que congregarse en alguna iglesia, busque estos 5 elementos y usted puede decir, esta es una iglesia saludable. Juntos adoramos a Dios, es adoración, estrechamos la amistad, comunión, compañerismo, saber más de Jesús, discipulado, se disipula, una iglesia que disipula y a la vez yo tomo parte de las enseñanzas, de clases de teología, clases de evangelización, clases de Biblia, de urgencia de servicio, es decir que es una iglesia que permite que sus miembros pongan al servicio sus dones, sus talentos, sus habilidades, sus capacidades, como esta gente que Pablo menciona en Romanos capítulo 16, cada uno de ellos servía de manera diferente. Entonces una iglesia saludable es una iglesia que permite, abre las puertas para que cada quien exponga y trabaje conforme a los dones y capacidades que Dios le ha dado. Esta es una iglesia así, ¿no les parece? Sí. Si no, no me hubiesen abierto la oportunidad a mí como pastor hispano para dar la enseñanza aquí, al hermano Carlos que también nos trae la enseñanza domingo sí, un domingo no. Es decir, es una iglesia que da oportunidades, ¿sí? Y cuando no hemos podido asistir, el hermano Carlos o yo, ustedes se han encargado. Es decir, una iglesia, no, le voy a tronchar, usted no puede, ¿no? ¿Verdad? O sea, cualquiera puede hacerlo. Urgencia de servicio y finalmente seguir la gran comisión que es el evangelismo, salir juntos a evangelizar o individualmente y evangelizamos con nuestro testimonio, en nuestra casa, por las cámaras, por las redes sociales, a través de un mensaje de texto, entregando un tratado, qué sé yo. Muchas maneras de evangelizar. El apóstol Pablo está diciendo que ninguno tenía tanto ánimo como, es decir, que si hay algo que debe ser urgente en los cristianos, es el servicio. Y lo vimos en el capítulo 2. Para que usted pueda servir a otros, usted tiene que ser humilde. Y para que yo te pueda servir a ti, te tengo que considerar superior a mí. Es lo que Pablo viene diciendo, recuerda. La razón por la que yo te sirvo es porque yo te considero superior a mí. Por eso es que Pedro no quería que Cristo le lavara los pies cuando estaba lavándole los pies a los discípulos. Porque que Pedro tenía a Cristo aquí un pedestal arriba, ¿no? Tú eres el Mesías, el Señor. Es más, él fue el único que dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Señor, el enviado, el ungido del Señor. Oye, Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Pedro es el hombre que Dios, el Padre, le reveló quién era Cristo. O sea, que él no fue, a pesar de que era un iletrado, que no sabía hablar, que para decir policía decía policía, que para decir evangelio decía evangelio, que para decir señor decía señor. Era mal hablado Pedro, tenía un secretario que era Juan Marcos. Él sabía por revelación de Dios que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Mesías. Y ahora Pedro, claro que tenía a Cristo por revelación de Dios, sabía y estaba claro quién era el Padre. Ahora decía el Señor, no me lave los pies. Porque significaba, hermano, que si Cristo le lavaba los pies al apóstol Pablo, se estaba poniendo por debajo de ellos. Pablo decía, no, Señor, yo sé quién eres tú, olvídate. O sea, lávaselos a ellos que todavía no les ha sido revelado quién eres tú. Pero a mí, en cuanto a mí, el Padre ya me dijo a mí, me reveló quién eres tú. Tú me llamaste bienaventurado, yo sé quién eres tú. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Bueno, Señor, bueno, Pedro, te voy a dar una noticia. Si no te lavas los pies, no tienes parte en mi reino. Señor, tiene un humor pesado, ¿verdad? ¿Ah? Oh, Señor, si es así, lávame no solamente las manos, los pies, mi cuerpo, todo, ¿verdad? Levanto las cuatro extremidades, ¿verdad? No, Señor, tampoco me quiero perder así. Pero bueno, lo que yo quiero decirles es que vean en Cristo, hermano, el servicio, la humildad de ponerse por debajo de alguien que sabía quién era él. Cuando Juan Bautista lo fue a bautizar, lo hemos estado trabajando ahorita, ¿verdad? En el capítulo 11, que Cristo hace un reconocimiento increíble a Juan Bautista. Juan Bautista tuvo su crisis, pero cuando vino Cristo a Juan Bautista a bautizarse, Juan Bautista le dice, no, Señor, pero es que soy yo quien tengo que venir a ti para que tú me bautices. Juan sabía, pues conviene que Cristo crezca y que yo mengüe. Va a venir Cristo a que yo lo bautice. No, bautízame porque esa es la voluntad de Dios, porque es necesario que se cumpla toda justicia, que es una traducción para decir porque esta es la voluntad de Dios, porque Dios me llamó a servir, Dios me llamó a ser un siervo sufriente, como lo dice Isaías capítulo 53, el cual hemos estudiado ya aquí también, ¿no? Porción, también es bonito recordar cuántas veces se pueda, porque el Señor le dijo, cuando dijo, no solo mis pies, ¿verdad? Sí. Él dice, ya vosotros estáis limpios. Ya estáis por la limpios. Palabra que os he hablado. Exacto. O sea, simplemente yo estoy mostrando servicio porque quiero, no significa que, o sea, en pocas palabras, Jesús no le estaba diciendo, por eso yo digo que es un humor. Jesús no le dijo a él, te vas a perder. No, ya estaban limpios por la palabra. O sea, el baño o esto no significaba que porque lo estaba lavando los pies, porque hay unas iglesias que dicen, hay que lavarse los pies. Yo sé que esto es controversial y los practican. Nosotros estuvimos en una iglesia donde practican el lavado de los pies para poderse salvar porque malinterpretan esto. Eso es una herejía, porque Cristo aclara, el contexto es muy importante y es bueno que el hermano lo haya resaltado aquí, porque Cristo, cuando Pedro dijo eso, no solamente lávame los pies, el Señor le dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. O sea, yo no lo te estoy lavando para salvarte, que tú estás salvo. Yo lo que te estoy lavando es porque es mi manera de mostrar mi servicio a ustedes, que estoy dispuesto a ponerme por debajo de ustedes.
para que ustedes hagan lo mismo después más adelante, que ese es el punto, eso es lo que Cristo quería enseñar. Entonces, si ellos lo iban a hacer, nosotros como iglesia tenemos que hacerlo. Una iglesia irreprensible es una iglesia que sirve. Pero no se refiere a lavar los pies literalmente. No, claro. Como lo hacen No. ellos, sino que lavar los pies es servir en cualquier. Claro, porque es cosa que, el hermano porque no- también entra en juego el tema de la cultura. Hay que estudiar antropología cultural. La cultura, Era entre los judíos. los judíos, sí, en la exactamente, la cultura judía, cuando un huésped era considerado un enviado de Dios. Cuando un huésped entraba a una casa, la primera cosa que tenía que hacer era lavarle los pies. ¿Recuerdan cuando vino una mujer que derramó su perfume más costoso a los pies de Cristo y lo limpió con su cabello? Y Judas dijo, oye Señor, tremendo desperdicio, con un perfume carísimo, con ese dinero se podría ayudar a los pobres. Entonces el Señor le dice, los pobres siempre lo tendrán entre ustedes. Pero hubo un caso donde hubo alguien que se puso, Simón, creo que era el que Cristo estaba visitando, y despertó la suspicacia de ese Simón y dijo, como que le gusta a las mujeres, tú sabes, empezó como a dudar del Señor, porque la mujer es una mujer prostituta. Dice, ¿cómo usted va a permitir que una mujer prostituta se lo toque? Pues. Si él supiera quién lo Ajá, y entonces el Señor, vean lo que el Señor le dice, mira Simón, el Señor leyendo la mente de este hombre, porque Cristo es omnisciente, es Dios, le dice, mira Simón, yo entré a tu casa, ni lavaste mis pies, que era requisito para los huéspedes, ni me atendiste como me debiste atender, y esta mujer vino aquí, derramó su perfume y hizo esto. Esta mujer, o sea, hizo lo correcto, pues. A quien más se le perdona, más agradece o más se siente como en deuda, pues. Eso es lo que quiso decir Cristo, ¿no? Tengo que decir, donde abundó el pecado, sobreabundó Sobreabundó la gracia, pues. Entonces, ese es el punto. El punto es, hermano, que yo quiero que ustedes vean aquí que esa era una cultura, pues. Vean, ese pasaje nos permite que, oye, yo soy huésped, tienes que lavarme los pies. Porque ellos caminaban por caminos polvorientos, las sandalias se llenaban de polvo y había excremento de animales en las calles. Y una manera de mostrar servicio y sumisión a alguien, sobre todo a los rabinos, era, bueno, mira, te voy a lavar los pies. Eso es la principal cosa que hacía una persona. Entonces Jesús lo que está haciendo es prácticamente eso. Eso mismo es lo que Cristo está haciendo con sus discípulos, tomando en cuenta la cultura, pero que revelaba servicio y sumisión. Y eso es lo que nosotros íbamos a hacer más adelante. No lavar los pies literalmente, sino servirnos los unos a los otros, como Timoteo, que estaba urgido por servir. Tenía un ánimo increíble. Yo le llamo urgencia de servicio. Tenemos que estar atentos qué cosas se necesitan, cómo podemos ayudar, qué podemos hacer e involucrarnos en eso. Eso es lo que yo le llamo pasión. Tener pasión, pero por servir. Y hay un dicho de alguien, no recuerdo quién lo dijo, que no vive para servir, no sirve para vivir. Claro, es un extremo demasiado grande, ¿no? Pero dice el que... Pero es cierto. Sí, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y yo les voy a decir una cosa, hermano, en cierto sentido es verdad. Cuando uno sirve, uno se siente tan satisfecho, tan complacido, tan realizado. Un gozo increíble cuando uno realmente ha podido ayudar a alguien. Ese es el punto. Hermano, Ajá. pero la lección espiritual es en eso, porque nosotros no le limpiamos el polvo a una persona, porque el polvo espiritual, porque todos por humanos, por cristianos seamos, tenemos nuestras faltitas. Y un hermano puede limpiarnos eso con una palabra De ánimo. de exhortación o lo que sea. Sí. Todo eso tiene Sí, que es. ser bien aceptado. Claro, esa es la parte alegórica, la parte del sentido simbólico de esa representación que Cristo hizo. Sí, por supuesto, todo eso tiene muchísimo que ver. Nos animamos los unos a los otros, ayudamos al otro, lo exhortamos y las personas están cambiando de actitud y esa es una manera de quitarle el polvo también al cristiano. Bueno, versículo 21, se nos ha hecho largo, ¿verdad? Y eso que estamos en un solo versículo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Otra característica de Timoteo, era alguien sincero. Cuando deseaba servir a alguien, él estaba muy interesado en los filipenses, pero no lo hacía como para que lo vieran. No, Pablo sabía, hermano, vea, hermano, los líderes juzgan el trabajo de los demás. Pablo sabía que este hombre quería ir y servir entre los filipenses, pero sabía que no lo hacía buscando algún interés personal, ni para que lo exaltara, ni para que lo reconociera, ni porque quería resaltar él. Pablo sabía que él lo quería hacer con sinceridad. ¿De dónde aquí viene la palabra sinceridad, hermano Carlos? Dígaselo a ellos aquí que lo... Cuando se vendían vasos de alta calidad y todo eso, y alguna vez una persona compró un vaso finísimo, pero con el correr del tiempo vio que se cayeron unos pedacitos y era cera, una parte que se había arrugado y entonces el que lo hizo lo pulió y le puso un pedacito de cera y después lo pintó colorido. Y ellos tienen la palabra sincero, compraban algo pero que sea sincera. Sí, que no tenga nada de cera, pues en pocas palabras. Y este hombre era así. Este era alguien que no tenía una fachada, que no era hipócrita, que no era falso. Muchísimas cosas se pueden decir. Desde una persona sincera, una persona transparente. Una persona que se le ve que lo hace porque lo quiere hacer, no porque quiere alcanzar reconocimiento. Y Pablo lo sabía.
él está diciendo dos cosas de Timoteo aquí. Uno, es una persona que tiene muchísimo ánimo, más que todos mis colaboradores. No conozco a nadie con mayor ánimo, con mayor urgencia, deseo de servir como este hombre, de ir a ustedes, pero lo hace con sinceridad. La segunda cosa. Ahora dice, versículo 21, y dice, porque todos buscan lo suyo propio. ¿Qué quiere decir eso? Alguien sirve, pero lo hace porque quiere ser reconocido, porque quiere que lo vean, porque quiere ser recompensado, porque quiere estar en el ojo de en la mirada pública. Ajá, exacto. Hacen, mira, hice esto y esto para que vean lo bueno que yo soy, resaltando, y para que busquen el reconocimiento público. Pues eso es prácticamente. Yo puedo ir y usted no puede. Ajá. Porque todos buscan lo suyo propio. Yo ayuno, hermano, ayuné 20 días, 40 días, ayuné 10 días, 15 días, hermano. Estuve en oración durante toda la noche, 4 horas y no sé qué. Y el Señor me hablaba y me ministró y me dijo, bla, bla, bla. Ayuné 41 días más que Cristo Jesús. Claro, porque salió el libro que alguien decía, ayuné Sí. más días que Jesús. Sí, lo hay. Lo he leído, por cierto. Sí, sobrepasó. No, y le dijo a Cristo, no, que se estaba muriendo. Cuando se estaba muriendo, dijo, no, lo que pasa, Señor, tú no me puedes permitir morir porque estoy ayunando 41 días. Porque tú dices que cosas mayores que las tuyas harás. Ajá, entonces, dijo eso que entonces ahí sobrevivió, ¿no? Pero eso ya es una experiencia propia, particular y específica que no podemos aplicar como una regla general. Si tuvo esa experiencia, bueno, gloria a Dios, y no vamos a criticar por eso, pero que no podemos, hermano, ¿qué estamos haciendo con la Biblia? Y si lo hiciste ya perdiste tu recompensa porque lo publicaste hasta en un libro. Ajá. Si lo haces, mejor que Cristo. yo soy mejor que Cristo, hazlo y quédate callado. Hay gente que busca el reconocimiento, si oraron, si fueron a una actividad, yo fui a una misión, yo fui a aquello, yo fui al otro. Sí, pero lo que queremos resaltar es eso, pues que uno no está buscando fama, ni que te reconozcan, ni está en la mirilla pública, porque es lo que dice Pablo aquí, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando damos un testimonio, tenemos que hacernos invisibles para que resalte Cristo. Cuando adoramos, tratar de dejar de enfocarnos en nosotros, no ponernos nosotros ni decir yo. El ego de uno es tremendo. Y ahora dice, pero ya conocéis los méritos de él. Aquí tengo que ser honesto, la traducción correcta es, conocéis el carácter aprobado de él. De hecho, en inglés dice his proven character. El carácter aprobado de él. Porque nosotros no tenemos méritos. Aunque sirvamos y hagamos, no tenemos méritos porque no es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo. A lo mejor en una nueva versión internacional o la Biblia textual ya habrá corregido eso allí, ¿verdad? Pero de alguna manera es como que alguien, este hombre trabajaba pues y estaba aprobado en su carácter. Eso revela, hermano, el carácter de él. O sea, que era alguien que hacía eso por naturaleza porque estaba en su carácter, no porque lo fingía, no porque era hipócrita, es lo que quiere decir ahí. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Ya saben cuál es su carácter, ya saben cuál es su actitud, ya saben cuál es su comportamiento, que él me ve a mí como un padre y que me sirve como si fuera mi propio hijo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí. Versículo 23. Así que a este espero enviaros. ¿A quién? Imagínate tener un hombre con tanta pasión y con tanto deseo de servir como este hombre en medio nuestro. Pero el llamado es que nosotros podemos serlo. Si ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿A qué asuntos se refiere Pablo cuando dice vea cómo van mis asuntos? La hermana sí dio una pista por aquí. ¿En la cárcel? Exactamente, sí. Acuérdense que estaba en una estrechez. Si lo iban a matar o se lo iban a dejar libre. Él tenía esperanzas de que lo dejaran libre, pero tampoco tenía miedo a la muerte porque se iba a ir con el Señor si lo mataban. Entonces está refiriéndose a esos asuntos. Yo no sé qué va a pasar conmigo, pues en pocas palabras lo que está diciendo, porque estoy en la cárcel, estoy aquí, mientras yo veo esto voy a enviarles a él. En el español se pierden muchas las traducciones, pero en griego, cuando uno ve estas 17 veces que Pablo menciona en sus cartas a Timoteo y esas 6 veces que se mencionan en Hechos y esa que se menciona en Hebreo una vez, uno se da cuenta, hermano, que Pablo llamaba a Timoteo mi otro yo. Es alter ego en griego, mi otro yo. Cuando dice mi compañero, mi colaborador, quiere decir, él es mi otro yo, él me representa a mí. Por eso él está diciendo aquí, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Es decir, yo no voy porque yo tengo que estar viendo pendiente de cuál va a ser la sentencia finalmente. Eso es lo que él está diciendo. Pero voy a enviar a mi otro yo. Este se porta como yo. O sea que Pablo también era una persona sincera, una persona que le urgía servir. Ese es el alter ego, mi otro yo. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Que Pablo recuerden que tenía la fe que iba a salir de la cárcel. Versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, y aquí encontramos el segundo personaje, mi hermano
y colaborador y compañero de milicia, vean todas las características, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿De las necesidades de quién? De Pablo. Pero ¿será que era rico y apoyaba al apóstol Pablo? Ya vamos a ver, y después cuando lleguemos al capítulo 4 nos vamos a ver de qué manera él apoyaba al apóstol Pablo. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Imagínate el carácter de este hombre. Él estaba enfermo. Y estando enfermo estaba angustiado porque sabía que la iglesia de Filipo se había enterado de alguna manera de que Epafrodito estaba enfermo. Estaba más enfermo de la angustia que tenía de saber que la iglesia se había enterado. O sea, que no era alguien que andaba vociferando, estoy enfermo, oren por mí. No está mal que se diga eso, no, por cierto, no es que estoy diciendo, no se puede decir, no. Pero es alguien que había guardado eso, pero de alguna manera la iglesia se había enterado. Y como se había enterado, eso le preocupó a él. Oye, porque mis hermanos van a estar preocupados de que yo esté enfermo y van a buscar la manera, qué sé yo, de ayudarme o algo. Y él estaba más angustiado por eso que la misma enfermedad que tenía. Pues en verdad estuvo enfermo, dice Pablo, no lo está negando. Sí, a la verdad lo está confirmando. Sí, él estuvo enfermo, a punto de morir. No era cualquier enfermedad la que tuvo Epafrodito, era una enfermedad de muerte. Pero Dios, vean el reconocimiento de Dios, tuvo misericordia de él. Y dice, y no solamente de él, sino también de mí. ¿En qué sentido Dios tuvo misericordia de Pablo? Ahora va a decir por qué. Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Esa es la razón. Es decir, porque imagínate, yo estoy triste porque estoy en la cárcel, pero es la primera vez en esta carta que Pablo está diciendo que estaba triste. ¿Recuerden cuáles fueron las palabras que empezó Pablo a decirnos? Que nos gocemos, que tengamos gozo, que no nos preocupemos porque él está en estrechez, porque se va a morir o porque va a sobrevivir, que la sentencia, que está preso, que está en la cárcel, nos está dando ánimo. Y ahora aquí es donde primera vez nos está diciendo que él sí estaba triste. Pero más triste se iba a poner, en pocas palabras, si se hubiese muerto su amigo Epafrodito. Eso es lo que está diciendo. ¿Está hablando de su hermano carnal? No, espiritual. ¿Espiritual Sí. nada más? Era un hermano en la fe, hermano. Oh. Un hermano en la fe que ayudaba a Pablo en sus necesidades. Y cuando dice que era compañero de milicia, también como que él servía... No, nosotros somos la Milicia. milicia. Es porque él se consideraba el ejército, el evangelio es así, somos como un soldado, somos soldados de Cristo, pues Pablo dice eso más. Sí, pero está bien que las preguntas, hermanas, gracias por querer aclarar eso. En mi Biblia, un subtítulo a esta porción que es del 19 al final, dice Timoteo y Epafrodito, soldados fieles. Soldados fieles. Sí. Es decir, que Pablo dice, yo no quiero estar triste por estar en la cárcel, ya estoy triste. Imagínense si me hubiese muerto mi amigo, mi compañero de milicia, mi colaborador, el que se ha dedicado a suplir mis necesidades aquí en la cárcel y en mi ministerio. Yo voy a estar mucho más triste, o sea, aparte de preso, de luto. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Entonces dice, en eso Dios tuvo misericordia, porque al Dios salvarle la vida a él y permitir que se sane, también me ayudó a mí, porque entonces yo puedo seguir contando con Epafrodito. Vean que el ministerio del apóstol Pablo dependía, en cierta manera, de los demás. De Epafrodito, él dependía de la ayuda de Epafrodito. Iba a estar triste y iba a tener entonces que buscar a otra persona. Seguramente iba a conseguir, pero que hay gente con la que uno, ¿verdad?, se identifica y ya está acostumbrado. Esto lo tenían al tanto de lo que estaba pasando en este Claro. Había gente que no dice Pablo quiénes, pero ni de qué manera se enteró la iglesia que Epafrodito estuvo enfermo ni nada, pero Pablo está confirmando, sí estuvo enfermo. Pero había gente que oye, mire, vamos a orar por Epafrodito, o sea, y esto le preocupó a él y se lo hicieron de alguna manera, de allá para acá le dieron el feedback. No había carta, no había internet, no había teléfonos celulares, no había mensajes de texto, pero de alguna manera circulaba la información. O sea, que había gente que se prestaba para ir, venir y venir. El chismoso siempre ha existido, pero era un chismoso santo, ¿verdad? Hermano, vamos a decir que era comunicativo. Sí, era un buen comunicador. Además de que estuvo a punto de morir, dice, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo. Lo aclara, que era por causa de Cristo. Ahora, versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud para que ustedes al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. O sea, que cuando ustedes reciban a Epafrodito, ya eso me va a agregar un valor a mí, que yo me voy a alegrar un poco. Voy a seguir con tristeza, pero porque estoy preso, pero con un poquito más de alegría, ¿no? Recibidle, dice, pues en el Señor. ¿Recuerdan lo que dijo también de Fabe 16, Romanos 16? Recibidle, pues en el Señor, con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. O sea, que él no era el único que era así. Había otra gente que era como Él. Y decía, lo tengan en mucha estima, valórenlo. Esa es una iglesia saludable y irreprensible, es alguien que valora y reconoce a los que sirven y trabajan. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, que fue lo que el hermano dijo, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. En vuestro servicio por mí. Es decir, que él suplió, reemplazaba eventualmente al apóstol Pablo en su ministerio. Pablo no podía predicar, pero él iba y hacía las veces del apóstol Pablo a predicar. ¿Ves? Que es el otro yo. También otro yo. Epafrodito solamente se mencionó 2 veces en la Biblia, pero fue tan trascendente,
tan importante su rol y su servicio que no pasó por alto. Solamente se menciona en Filipenses 2 y en Filipenses capítulo 4. No se menciona como Timoteo, que se menciona 24 veces en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento. Pero 2 veces es suficiente para nosotros hacernos un cuadro, y por eso él dedicó a decir muchas más cosas de Epafrodito que la que dijo de Timoteo. De Timoteo solamente nos dijo 2 cosas, de Epafrodito nos dijo como 5 cosas aquí. Nos está Dios diciendo en este momento que una iglesia saludable es una iglesia que se involucra, se toma el trabajo de la obra del Señor en serio y se involucra a trabajar, a colaborar, a cooperar, a ayudar. Pone al servicio, hermano, los dones, urgencias de servicio, pero juntos adoramos a Dios, echamos lazos de amistad, sabemos más de su urgencia de servicio y seguimos la gran comisión. Esa es la visión, Jesús. De esa manera podemos ser una iglesia trascendente y de impacto social. Vamos a orar.